Hoy vamos a entender cómo desbloquear todo el potencial de nuestra mente para aprovecharlo a nuestro favor. La mente es muy compleja, pero fascinante a la vez. Y nos permite entender un montón de cosas cuando nos empezamos a interiorizar en cómo funciona y cómo podemos justamente aprovechar ciertas situaciones o circunstancias que pueden jugar a nuestro favor. Lo que primero tenemos que entender es que la mente actúa en función de nuestros pensamientos y estos pensamientos generan reacciones químicas. Una de las que más usamos es la que generamos a través del estrés y es el cortisol. ¿Y cómo se genera este estrés? A través de nuestros pensamientos. La mayoría del estrés mundial es por lo que ocurre en nuestros pensamientos, por aquellas cosas que se nos atraviesan en nuestra mente y empezamos a imaginar o a lucubrar o a generar emociones negativas en situaciones que por ahí nunca ocurren, porque mucho de este estrés nunca se materializa en la vida real, ocurre en nuestra cabeza únicamente, por pensar qué va a decir mi jefe, por pensar si yo digo tal cosa, entonces la otra persona me va a contestar lo otro. Y a veces no ocurre eso. De hecho, la mayoría de las veces no ocurre aquello que pensamos. Entonces tenemos que empezar a pensar distinto, a ser conscientes de estos pensamientos. Yo es algo que machaco mucho en estos videos y lo podés ver acá cuando hablo del diálogo interno. Nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Y en función de eso vamos a generar situaciones en nuestra vida, en nuestro cuerpo y en nuestra realidad palpable. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos de estos pensamientos también pueden generar que nos enfermemos. Porque en la medida que yo estoy pensando que las cosas no me van a salir, en la medida que yo no controlo este estrés, en el cual vivimos inmersos todos los días, entonces ese acostumbramiento del estrés en nuestro cuerpo, de esta hormona, que es el cortisol, genera obviamente impacto en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en todo. Y muchos de estos pensamientos están anclados en situaciones pasadas, Yo me quedo anclada por ahí en situaciones traumáticas, en enojos, en culpas, en pensar que si hubiese dicho tal cosa, esto no hubiese pasado. Pero tenemos que empezar a entender que todo ese funcionamiento que generamos inconscientemente nos daña internamente y externamente. Porque en la medida que yo no controlo este estrés, se va a ver impactado en mi trabajo, en mis relaciones humanas, en mi inteligencia, en un montón de factores. Tenemos que entender que como yo pienso es como creo mi vida. Si yo estoy pensando continuamente en situaciones de estrés, de frustración, de enojo, de ira, de culpa, así va a ser los resultados que yo obtenga en mi vida. Hay un cuento que a mí me parece como muy gráfico, que te lo voy a contar para que entiendas un poco cómo funciona. Resulta que había una persona que estaba trabajando en una silla en la cual tenía un tornillo que sobresalía. Este tornillo claramente lo estaba incomodando, lo estaba lastimando. Pero esta persona decía, no es para tanto, Entonces seguía trabajando en esa silla con ese tornillo clavado en su pierna. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo y ese tornillo cada vez, sobresalía más. Hubo un momento en el cual esta persona le decían, ¿pero por qué no cambias la silla? No es para tanto. Pero decidió cambiar la silla. Entonces su compañero le dice, ¿por qué cambiaste la silla? Porque el dolor fue tan grande que ahí tuve que cambiar la silla. La vida es así. A veces esperamos que el dolor sea tan grande para cambiar nosotros. Esperamos situaciones, nos bancamos situaciones que nos hacen mal, como este tornillo, y no hacemos nada. ¿Por qué? Por miedo, en muchos casos. Por miedo al cambio, por miedo a la incertidumbre de lo que puede llegar a venir, y dejamos pasar, Y en ese dejar pasar, los únicos perjudicados somos nosotros. Y este tornillo
puede funcionar como situaciones en las cuales hemos sufrido bastante, situaciones traumáticas, situaciones que vienen aparejadas con mucho dolor y nos aferramos a este tornillo. Y recurrimos y estamos todo el tiempo pensando, ¿no? ¿Cómo me pincha este tornillo? ¿Cómo me molesta? Y seguimos pensando en el tornillo. ¿Qué es lo que pasa? En la medida que yo no logre sacar el foco de este tornillo, que este tornillo obviamente son todas estas situaciones, no voy a poder avanzar, no voy a poder sentirme cómodo, libre de dolor. Es importante que empecemos a ser conscientes que hay un tornillo que nos está molestando. Que hay un tornillo que claramente o lo sacamos o cambiamos directamente de silla. Y este cambiar de silla es cambiar, ¿no?, nuestra vida por completo. Dar un giro de 180. Y este giro de 180 no se produce si nosotros no hacemos un cambio profundo de mentalidad. En la medida que yo siga anclada a este tornillo, las cosas van a seguir empeorando. Necesito o cambiar la silla o sacar el tornillo, pero algo tengo que hacer. Pero una cosa que tengo que saber es que cualquier cambio me va a incomodar. El cambio viene acompañado de el miedo, de la incomodidad, de la duda, porque claramente es algo distinto lo que vamos a probar, ¿no? Y hay una frase que para mí es genial de Einstein que decía, en la medida que yo quiera tener resultados distintos, tengo que hacer cosas distintas. Y este hacer cosas distintas da miedo, sí, lo sé, da mucho miedo. Pero tenés que animarte, tenés que confiar que las cosas van a mejorar. Tu ego, ¿sí?, que es esa parte que se resiste un poco al cambio, te va a decir, no, no lo hagas, no, quédate como estás, no, ¿para qué? No vale la pena, sigue bancándote el tornillo, total no pasa nada, vos te lo podés aguantar. Pero ¿qué es lo que pasa? El dolor va creciendo, ¿no? Como una bola de nieve. Y ya hay un punto que decimos, basta. Y no hace falta llegar a una gran bola de nieve. Podemos hacer el cambio apenas tengamos esta incomodidad. Los problemas cuando los combatimos pequeños son más fáciles de resolver. Cuando se convierten en Godzilla ya la cosa cambia, es más difícil. Entonces trata de resolver tus problemas rápido. ¿Viste? No dejes que esto sea una cosa que se acumule en el tiempo. ¿Y cómo puedo empezar a cambiar esto? A tratar de modificar esta forma de pensar. Una es con la meditación y la segunda es con la visualización. Unidas estas dos cosas se generan milagros. En la medida que yo me pongo en estado meditativo, ¿sí?, cuando mi mente se calma, se aquieta, ¿sí?, que puedes hacerlo con ejercicios de respiración. Te voy a dejar acá una meditación que publiqué hace un tiempo que te puede llegar a servir. Y en esa meditación visualiza cómo querés verte, visualiza cómo querés sentirte, pero vivencialo. ¿Por qué? Porque la mente no distingue entre la imaginación y lo real. La mente considera que lo que estamos imaginando es real. Entonces yo de esa forma puedo empezar a reprogramar mi mente, a cambiar el software de mi cabeza. Y te voy a compartir un ejemplo para que entiendas cómo funciona la mente con algo muy sencillo. Imagínate que en tus manos tenés una naranja cortada a la mitad. Cerrá los ojos. Imagínate, sentí la textura de la naranja. Después sentí el olor que emana esta naranja. Acércala a tu boca. Es muy probable que tu boca empiece a salivar. ¿Por qué? Porque cree que va a comer esta naranja. Bueno, de la misma forma ocurre con miles de situaciones. Si yo empiezo a sentir esta naranja, empiezo a olerla, y todo esto ocurre en mi imaginación, lo mismo puedo hacer con otras situaciones. Con visualizar, pero sintiendo todos los sentidos juntos, ¿no? De esa situación que quiero recrear para que me beneficie a mí en el aspecto que yo quiera. Yo puedo cambiar este chip, yo puedo reprogramar mi mente, pero tengo que empezar a saber qué es lo que quiero, ¿sí? Y en función de eso, empezar a recrearlo en mi mente de a poco. En la medida que yo empiezo a recrear estas situaciones, esta nueva personalidad, y empiezo a tomar el rol de mi nueva yo,
La vida te va a responder como si fueses esta nueva yo. Pero necesito empezar a modificar esta forma de pensar. Nosotros tenemos el poder de cambiar nuestra vida, pero tenemos que animarnos a tomar las riendas y hacernos cargo de lo que nos corresponde, hacernos responsables de nuestra propia vida, ¿sí? Si no queremos que nuestra vida sigan ocurriendo estos tornillos, ¿no?, que nos molestan y demás, tenemos que empezar a cambiar. Y es posible, te lo aseguro. Solo hay que tomar la decisión de dar el primer paso. Así que espero que te haya gustado este video. Si te sirvió, dale like, compartilo y me encantaría que me dejes en tus comentarios qué es lo que más te resulta difícil para la hora de cambiar, qué es lo que más miedo te da. Y así, entre todos nos vamos dando una manito para tener la vida de nuestros sueños. Bueno, te mando un abrazo grande y nos vemos la próxima.